Muy buenas tardes, un gusto de saludarles. Dios me los bendiga a todos. Gracias porque están con nosotros una vez más en una transmisión más de Ministerio Idequel. Quiero decirles que tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Está con nosotros el pastor Benjamín García desde Phoenix, Arizona, con un tema muy interesante. ¿Dónde está puesta tu confianza? Un tema muy interesante que sin duda alguna va a ser de mucho beneficio en nuestra vida espiritual. Así es que bienvenidos, gracias porque están con nosotros, gracias porque se unen a nuestra transmisión. Un saludo para Cris Francesco, para Blanca Gómez, gracias porque están con nosotros. Y damos inicio a nuestra transmisión. Quiero invitarlos para que compartan ahí en su perfil, solo denle compartir, para que algunos otros más también escuchen de la palabra de Dios, escuchen los cantos. Gracias a nuestro Dios, precisamente porque Él nos permite vivir esa experiencia segura con Él. Así es que vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar el mensaje por el pastor Benjamín García desde Phoenix, Arizona. Buenas tardes, pastor. Un gusto saludarle. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta tarde y que pueda compartir con nosotros la palabra de Dios. Gracias, Pastor Abraham. Siempre es un privilegio acompañarles y bueno, nuevamente a través de este medio del Ministerio que quieren compartir la palabra de Dios. Amén. Parece parece que no se oye muy bien. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿O sí? Ahí está. Muy bien. Muy buenas tardes, nos gusta saludar. Gracias a Dios que nos permite la oportunidad de compartir su palabra a través de esta plataforma, de este ministerio que sabemos es una bendición para otras personas también. El día de hoy quiero reflexionar con ustedes en un tema que es un tema de bastante seriedad y bastante interés para muchos de nosotros, porque tiene que ver con algo que nos habla de la confianza. Todos como seres humanos depositamos nuestra confianza en algo o en alguien. Los empresarios, las gentes económicamente acomodadas, los negociantes, ponen su confianza muchas veces en aquellos que manejan las bolsas de valores. En otras, muchas veces, las personas ponen su confianza en sus propiedades, en sus bienes, en sus capacidades. Pero ¿y qué acerca de nosotros que buscamos a Dios? ¿Qué acerca de aquellos de nosotros que tenemos la inquietud de que Dios existe y que Él también es alguien en quien nosotros podemos confiar? Saben, hace años surgió la historia de un hombre que se hizo muy famoso por la confianza que él tenía en algo que trágicamente al final demostró que no podía confiar. Harry R. Truman era un hombre que había puesto un pequeño negocio de hospedaje en las faldas de la montaña Santa Elena en California. Ese lugar, por muchos años, obviamente era un volcán que estaba inactivo, pero por muchos años Harry se acostumbró a los pequeños temblores que sucedían de cuando en cuando y transcurrieron años, transcurrieron décadas y la montaña seguía ahí y Harry con su negocio. Pasaron los años y los geólogos empezaron a alarmarse porque notaron que había un incremento en la actividad de esta montaña. Así que se entrevistaron con este hombre, con Harry, y lo motivaron a alejarse, a desalojar el área, por lo que los científicos consideraban que en algún momento no muy cercano podía suceder una erupción volcánica. Harry se burlaba de estos hombres, de estos científicos. Él les decía, la montaña y yo tenemos una conexión especial. Yo sé cómo actúa ella y ella sabe cómo soy yo. Hemos pasado años, décadas aquí y aquí vamos a continuar. Los científicos obviamente continuaban monitoreando la situación que conforme pasaba el tiempo se iba agravando. Pasaron meses,
Y a Harry se le volvía a llamar, se le volvía a motivar. Una comisión de especialistas se entrevistó incluso con él para que desalojara esa localidad donde él estaba y para que se alejara del peligro. Y Harry nuevamente les decía, yo confío en la montaña y la montaña no me va a fallar. Finalmente, el 18 de mayo de 1980, a las 8:32 de la mañana, Harry se dio cuenta que su confianza no estaba puesta en algo que realmente él pudiera confiar. A esa hora de la mañana hizo erupción el monte Santa Elena y fue una de las erupciones volcánicas más grandes que se ha registrado en el planeta. De Harry, después de la erupción, no se volvió a saber nada. Quedó sepultado bajo decenas de metros de lava volcánica. ¿Sabes? Muchos de nosotros también hemos sentido en algún momento dado la decepción porque hemos en el pasado confiado en algo o en alguien que nos ha decepcionado. Y la Biblia presenta que esta también es una situación que experimentó el pueblo de Dios aún en el pasado. Voy a invitarles para que abran sus Biblias en el capítulo 4 del primer libro del profeta Samuel, los versículos del 1 en adelante. Primero de Samuel, capítulo 4, versículos 1 en adelante, contiene una historia interesante del pueblo de Israel con respecto a uno de sus enemigos, los filisteos. Dice la Biblia en el versículo 1, la última parte, por aquel tiempo, y estamos hablando aproximadamente el año 1140 antes de Cristo, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y se asentó en un campo junto a Ebenezer, y los filisteos asentaron el suyo en Afec. Y dice el versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Ahora, esto no era algo sorprendente. Desde que ellos fueron introducidos a la tierra prometida, Dios les dijo que tenían que enfrentar a todos esos pueblos, todas esas naciones que ahí habitaban y los iban a vencer. En el pasado, el pueblo de Israel se había dado cuenta cómo Dios siempre les había acompañado y les había dado la victoria. En múltiples ocasiones, ellos pudieron dar testimonio de cómo vez tras vez sus enemigos eran vencidos. Pero dice la historia en el versículo 2 de primero de Samuel capítulo 4, que trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Y registra la Biblia que los filisteos hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¡Qué desgracia para el pueblo! Habían salido a combatir una vez más a sus enemigos y estaban seguros que iban a vencer, pero en esta ocasión solo había fracaso, solo había derrota. Tal fue la situación que dice el versículo 3, que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Había consternación. Las cosas no habían salido como ellos esperaban. Fueron a la batalla esperando ganar una vez más, pero en esta ocasión habían sido vencidos. Iban esperanzados a que el Señor les diera el triunfo, pero lo que obtuvieron fue derrota. ¿Cómo había sido esto posible? ¿Qué había pasado? Bueno, dice la Biblia que mientras ellos estaban intrigando unos con los otros acerca de lo que había sucedido, de pronto vino la solución en la mente de algunos. Dice el versículo 3, la segunda parte. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y dice el versículo 4, y envió el pueblo entonces a Silo
y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba sentado entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Todavía no se habían repuesto de la derrota. Aún estaban analizando lo que había acontecido y de pronto surge una solución. Vamos a traer el arca del pacto del Señor. El arca es el cofre que estaba en el lugar más sagrado del santuario en el desierto, que era la representación de la presencia misma de Dios. Bueno, dice el versículo 5, que aconteció que como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grito con tan grande júbilo que la tierra tembló. Imagínense ustedes, no había pasado mucho tiempo de la derrota. No había pasado mucho de que ellos habían experimentado la pérdida de 4,000 de sus guerreros, cuando de pronto se encuentran otra vez frente a frente. Y ahora traen el arma secreta. Ahora traen lo que ellos consideraban que les iba a dar el triunfo, el arca del pacto. Y dice el versículo 6, que fue el alboroto tan grande que cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, se preguntaron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? ¿Cómo era posible que aquellos que habían sido derrotados estuvieran tan felices? ¿Qué había pasado? ¿Qué estaban haciendo aquellos que de pronto su tristeza, su dolor, su luto, ahora se había transformado en gozo y en alegría? Dice la última parte del versículo 6. Y supieron, hablando de los filisteos, que el arca de Jehová había venido al campo. Ah, mis apreciables amigos y hermanos. El versículo 7 y el versículo 8 contienen la situación que reinó a partir de ese momento en el campamento filisteo. Leamos. Y los filisteos, esos que se habían ahora envalentonado porque habían triunfado sobre Israel en el combate, esos que habían dejado fuera de combate esos 4,000 hombres de Israel, dice la Biblia en el versículo 7, tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campo. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Saben? Qué rápido cambian las emociones y sentimientos del ser humano. Por un lado, los israelitas tristes, acongojados y enlutados por la pérdida de sus hombres, por la derrota del combate, de pronto sueltan el gozo, la risa, hay algarabía, porque ahora tenían la plena seguridad de que la victoria estaba asegurada. Por el otro lado, el ejército enemigo, los filisteos, después de festejar este triunfo ante Israel, después de estar alegres por haber eliminado esos 4,000 hombres de guerreros de Israel, dice la Biblia que ahora tienen miedo, ahora se acobardan, porque saben que el arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Y ellos sabían que Dios había acabado con Egipto, con las plagas y con su ejército. Interesante la manera como presenta la Biblia, que la confianza del hombre cambia de un momento para otro. Israel estaba muy motivado ahora. Ahora ellos estaban seguros que iban a ganar este combate. Era tal el sentimiento positivo que había en ellos, que dice la Biblia que la alegría era tan grande que hasta la tierra tembló. Sin embargo, el versículo 9 nos dice
que los filisteos, resignados aún a la derrota, se animaron unos a otros y dijeron: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, porque no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. ¿Saben qué? Aunque haya venido el arca del pacto de Jehová, vamos a combatir. No importa, es preferible morir que ser siervos de los israelitas. Y dice la Biblia que entonces se trabaron ambos ejércitos en un gran combate. Y el versículo 10 dice así: pelearon pues los filisteos, pero noten ustedes, hace unos instantes que leíamos, de pronto había algarabía. Por el lado de Israel se esperaba un triunfo contundente. Por el lado de los filisteos sabían que la derrota estaba encima de ellos, pero aún preferían morir que ser siervos de los israelitas. Pero veamos las consecuencias. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. En el anterior combate perdieron 4,000 hombres. Pero ahora, dice el versículo 10, cayeron de Israel 32,000 hombres de a pie. Y no solamente murió esta gran cantidad de hombres, sino dice el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fin. Ahora, ¿qué había sucedido aquí? ¿Que acaso los israelitas no habían puesto su confianza en el arca? ¿Que acaso no sabían que el arca era una representación de Dios mismo estando entre su pueblo? ¿Cómo es posible que en lugar de que hubiera victoria, solamente hubo desgracia, tragedia y muerte? Una gran mortandad. En el primer combate, 4,000 hombres fueron dejados fuera de combate. En este segundo combate, 32,000 hombres murieron. Queridos amigos y hermanos, aquí hay unas lecciones que quisiera resaltar con ustedes. Porque nosotros mismos podemos vernos en el espejo de la conducta del pueblo de Israel y reconocer que en muchas ocasiones nuestra confianza misma no ha estado puesta en el lugar ni en la persona adecuada. Volvamos a Israel. Después de ese primer combate, volvieron derrotados, volvieron cabizbajos. Pero alguien tuvo la idea: vamos a traer el arca del pacto. Me pregunto yo, ¿y quién los había autorizado a sacar el arca del lugar donde estaba y traerla como si fuera un amuleto? ¿Estaba realmente su confianza en Dios o estaba realmente en aquel cofre de madera? ¿En quién estaba confiando el pueblo de Israel? Era cierto, en el pasado Dios nos había protegido y les había dado la victoria en múltiples ocasiones, pero hoy no había sido así. Es más, era tal la fama del Señor en los pueblos de la antigüedad que cuando los filisteos mismos supieron que había llegado el arca del pacto al lugar de combate, tuvieron miedo. ¿Qué había sucedido? Bueno, la respuesta no la encontramos en estos versículos, pero sí la podemos encontrar en los versículos del capítulo anterior. Y voy a invitarles para que vayamos ahí mismo en 1 de Samuel, pero ahora el capítulo 3 y el versículo 3. ¿Saben? El tiempo que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando sucedieron estos eventos fue un tiempo en el cual ellos gradualmente se habían ido apartando del Señor. Y ahora, cual sucede muchas veces en nuestros días, solamente se recuerda al Señor, a Dios,
cuando hay necesidades, cuando hay problemas o cuando hay conflictos. Cuando hay algo que no se puede solucionar. Cuando se han hecho todos los esfuerzos posibles y todo ha sido infructuoso. Cuando no hay solución posible, es entonces que el hombre se acuerda del Señor. Vayamos a la última parte del versículo 3, porque el capítulo 3 nos habla de la historia muy conocida del niño Samuel cuando fue llamado por Jehová para ser su profeta. Pero dice la última parte del versículo 3, del capítulo 3. Es más, vamos a leerlo para que tengamos un contraste más completo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. De este lugar fue sacada el arca para ser llevada al campo de batalla. Y dice, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Esa lámpara de la cual se habla era el candelabro votivo que existía en el lugar santo del santuario. Había una orden de parte de Dios para que ese candelabro tuviera sus lámparas encendidas día y noche perpetuamente. Porque ese candelabro, esa la luz que emanaba precisamente de sus lámparas, no era otra cosa más que una representación de la presencia visible de Dios en medio de su pueblo. Ahora, lo interesante es la declaración que viene aquí. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dios había dado instrucciones a los sacerdotes para que siempre este candelabro tuviera suficiente aceite. Tenía sus depósitos de aceite y duraban un tiempo encendidos y después se tenía que volver a llenar. Si la lámpara se apagó, es porque se había descuidado el servicio y la adoración al Dios verdadero. Y esto fue algo que fue sucediendo paulatinamente en el pueblo de Israel. Ellos adoraban a Dios, pero adoraban también a dioses falsos. Y poco a poco se fueron alejando de él. Tanto fue así que el día que sucedió aquel combate, el primero del cual habla el capítulo 4, estos pensaron traer el arca del pacto, no como un medio a través del cual ellos suplicaran a Dios que Él les concediera la victoria. Ellos veían el arca como un simple amuleto, un objeto en el cual ellos podían confiar. Y Dios les dio una tremenda lección. Hicieron algo que Dios no les había autorizado. El arca no podía salir del santuario. Estaba en un lugar aparte, en el lugar santísimo. Únicamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar. Estos hombres impíos simplemente veían aquel mueble como un amuleto y tuvieron la osadía de sacarlo. Creyendo que Dios estaba con ellos, realmente llegó el momento en el que se dieron cuenta que Dios ya los había abandonado. Su presencia no estaba ahí. Por eso perdieron el combate. Apreciable amigo, apreciable amiga. ¿Cuántas veces en la vida que nos ha tocado enfrentar, en las pérdidas que hemos experimentado, en las dificultades de la vida, una y otra vez nos hemos chasqueado, nos hemos dado cuenta de que nuestra confianza había estado puesta en algo o en alguien que no merecía esa confianza? Más aún, como hijos de Dios, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo es esa relación que cada día debemos de tener con Él? Es una relación que nos permite crecer cada día en el conocimiento de la palabra del Señor. Es tal la relación que en medio de los problemas nos damos cuenta de la mano poderosa de Dios guiándonos, aún en las decisiones más sencillas.
sosteniéndonos aún en medio de las dificultades más grandes. ¿Dónde está puesta tu confianza? Harry, el hombre de la montaña, puso su confianza en esa montaña y la montaña falló. Nunca se volvió a saber de Harry, ni se encontró siquiera su cadáver. Los israelitas pusieron su confianza en aquel cofre como si fuera un amuleto que les iba a dar la victoria. ¿Dónde está tu confianza? Yo te animo para que pongas tu confianza en las manos del Señor. Quiero leer un pasaje de la Escritura con ustedes, que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 8. Son consejos muy útiles y muy importantes para cada uno de nosotros. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Apreciable amigo, apreciable amigo. El único que nunca nos traiciona, el único que nunca nos deja en medio de cualquier adversidad, es nuestro Padre Celestial. Solo en Cristo Jesús hay confianza. Te animo en este día para que pongas tu confianza en las manos del Señor. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Qué hermoso mensaje cuando nosotros colocamos toda nuestra confianza en Dios. Dios obra, Dios fortalece y Dios nos ayuda a salir adelante. Alabado sea nuestro Dios por este hermoso mensaje, Pastor Benjamín. Sin duda alguna, un mensaje poderoso que ahora nos hace poder fijar nuestra atención solamente en Dios, para que allí es donde nosotros sembremos nuestra confianza. Pastor Benjamín, le invito para que termine con una oración y despidamos el programa en esta tarde. Adelante. Vamos a orar, hermano. Y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Señor, en medio de tantas dificultades que la vida nos presenta, en medio de tantas luchas que a diario enfrentamos, en ocasiones pérdidas, dolor, luto, tantas aflicciones que nos agobian, qué refrescante y qué seguridad es saber que tú existes y que tú eres el único en quien podemos depositar completamente nuestra confianza. Permítenos, Señor, aprender de las lecciones de tu pueblo en la antigüedad, de cómo otros se equivocaron, para aprender la lección en cabeza ajena, para recordar que hoy nosotros también tenemos la oportunidad de elegir y hacer la mejor elección, que es poner nuestra confianza completamente en ti. Señor, también te pedimos que bendigas al Ministerio Hiddekel, que la labor que se realiza a través de este medio pueda ser multiplicada para honra y gloria de tu santo nombre. Bendice también al pastor Abraham Nolasco y a su familia, que apoyan, que dirigen este ministerio, que son un medio, un instrumento tuyo para que otros también te conozcan. Y que a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan y que se estarán conectando, tú puedas tocar sus corazones y cada uno podamos hacer siempre la mejor decisión y elegirte a ti como nuestro consejero y como nuestra fiel salvaguarda en medio de cualquier adversidad. Síguenos acompañando en este tu santo día, pues lo agradecemos y lo suplicamos todo en la sangre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, pastor. Un gusto estar contigo. Igualmente, Dios le bendiga, pastor. Gracias por este mensaje. Dios bendiga su ministerio, su vida, su familia. Y aquí estamos en contacto. Dios sea con usted. Bueno, hermanos, quiero
invitarles para que nos acompañen. El miércoles tendremos un culto de oración y queremos invitarlos para que nos acompañen. Si tienes pedido de oración, si estás pasando algún momento difícil, quieres que oremos por ti, por tus hijos, por tu familia, solamente el miércoles conéctate y juntos vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Tendremos una reflexión breve, pero dedicaremos tiempo a la oración. Así que te invitamos el miércoles a las 8 de la noche. Y la próxima semana, viernes y sábado, también tendremos nuestros cultos. Así es que te invitamos para que sigas nuestra página Ministerio Idequel y que sea de bendición en tu vida. Dios te bendiga, feliz sábado, un abrazo a donde quiera que estés. Dios sea contigo y con tu familia. Hasta pronto.